al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Psicología y Ciudadanía, con la psicóloga Marisol Ramírez. Buenas tardes, estimada audiencia. De nuevo por acá, muy contenta de poder acompañar, y sobre todo en este momento donde necesitamos pues hacer esta pausa para continuar con el día. Hoy tenemos un programa que me tiene realmente muy complacida, ya van a enterarse por qué. Fíjense, pero por supuesto, como debe ser, vamos a agradecer a todos aquellos que hacen posible que todos los jueves nosotros podamos estar con ustedes en esta mesa, en este espacio, para generar momentos de reflexión importantes acerca de toda esta relación que tiene que ver con lo psicológico y nuestra necesidad de construir ciudadanía. Así que muy agradecida a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilix Arcaya en la agencia de producción, a Carlita Sons en la producción de este espacio, a José Gregorio González en los controles y por supuesto a ustedes que con tanto interés nos reciben todos los jueves a esta hora. Les recordamos, por supuesto, que nos pueden entrar en nuestras plataformas digitales por rcr750.com y por supuesto van a encontrar también en @rcr750 por Instagram y Twitter. También les debo recordar las redes del programa en Facebook, Psicología y Ciudadanía, y por supuesto las redes de esta servidora, las redes personales, en el Instagram Mari Ramito Sic y en el Twitter Mari Rami Piso Sic. Fíjense, queridos amigos, hoy, como les decía, yo particularmente estoy honrada, contenta, porque tenemos una muy buena noticia. Y aquí se trata de dar buenas noticias, ¿verdad? ¿Y cuál es esta noticia? Fíjense, para todos nosotros y ustedes que nos acompañan todos los jueves, saben perfectamente la preocupación en este programa y además compartirnos acerca de lo que ha significado esta pandemia, ¿no? La pandemia que ya tiene 8 meses con nosotros de confinamiento y donde sin duda no hay como nadie acerca de la necesidad que tenemos de aprender a vivir con ella, cuidándonos, ¿no? Y una de las cosas más importantes dentro de este aspecto del cuidado es que lamentablemente hemos visto cómo este proceso de confinamiento ha generado una serie de efectos adversos. No estamos hablando solamente de la enfermedad, sino efectos emocionales adversos en todo lo que es nuestro proceso de convivencia, proceso ciudadano. Uno de ellos, muy lamentable y que hemos comentado a veces, es el aumento significativo de la violencia contra las mujeres, las niñas, niños, adolescentes, pero particularmente hemos visto con profunda preocupación todo lo que esto ha significado en términos tremendos, como ha sido el aumento del feminicidio y todo lo que hemos podido de alguna manera comentar. También es importante ver cómo los pocos servicios de atención psicológica que tienen en el país, pues no se dan abasto para atender los distintos motivos por los cuales las personas llaman, pero particularmente. Entonces la buena noticia, la maravillosa noticia, es que hay una línea. Yo no les voy a adelantar mucho, ¿no? Porque quiero, por supuesto, que las protagonistas de esta oportunidad sean quienes, se engalanen en este momento para contarnos esto. Pero tenemos una línea. Contamos ahora las mujeres afectadas por la violencia con una línea de psicoapoyo. Para ello, entonces, tengo allí, sin más, a nuestra querida y amiga
ella la conoce, psicóloga, colega, Maquimar León. Ella es coordinadora ejecutiva de ABESA, además feminista, psicóloga clínica, y ella está a cargo de la coordinación general de ABESA. Y a su lado nos acompaña otra colega, Gisela Galeno, psicóloga clínica también, coordinadora de la línea Psicoapoyo por Nosotras, ABESA, y que por supuesto, ¿quién es mejor que ellas para contarnos cómo funciona esto, de qué se trata, cuáles son esos, digamos, esos objetivos, esa idea tan maravillosa que para mí constituye una de las mejores noticias que hemos podido compartir en este espacio. Bienvenidas, mamá. Bienvenida, Gisela. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí, Gisela, muy contenta de tenerte por acá y esperando que Magdi, que está en la sala para entrar, caramba, cuéntanos, Gisela, cuéntanos de excelente noticia. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, Marisol. Tú que también tienes experiencia con esto de las líneas de ayuda, ¿verdad? Porque te has formado, sabes lo importante que es un servicio de esta naturaleza y más en una situación como la que estamos viviendo. Entonces, bueno, esto ha sido una gran iniciativa por parte de ABESA dentro del marco del proyecto que está financiando la Unión Europea junto con Aliadas en Cadena, que de eso les va a comentar más Magdimar. Y bueno, me invitaron a participar en este proyecto precisamente porque debido al confinamiento se incrementaron de forma dramática los índices de violencia contra las mujeres y las niñas y los niños y las adolescentes dentro del hogar. Esta situación pues ha puesto en evidencia y ha problematizado aún más algo que ya sabemos desde hace rato que se está presentando acá en Venezuela, pero esta combinación de pandemia y convivencia con un agresor ha sido nefasta para las niñas, ¿sí? Entonces, bueno, en base a la experiencia ya de lo que es la intervención en crisis por teléfono y los primeros auxilios por teléfono, pues se creó la línea Psicoapoyo por Nosotras, para dar primeros auxilios psicológicos específicamente a mujeres en situación de violencia, a las personas que puedan sospechar que están en situación de violencia o que tengan dudas, y también para los amigos, amigas y familiares de mujeres en situación de violencia que quieren ayudar, pero necesitan orientación para poder intervenir y apoyar. Entonces, bueno, ese básicamente va a ser el objetivo de la línea para esta población en particular. Mi querida Gisela, además tú también con una gran experiencia en todo lo que es la organización de estos servicios, y que ha sido tan de importante figura y de mucha ayuda. Sabes, Gisela, hay una cosa que me parece importante, pero creo que ya Magdi entró en la sala y quise como darle la palabra a ella a propósito de todo lo que es el marco, ¿no? Pero hay una que te quiero pedir, porque yo siempre insisto mucho en esto, ¿no? La psicoterapia breve de urgencia y los auxilios psicológicos dista de lo que conocemos como la psicoterapia tradicional. Y me parece interesante que tú puedas hacer énfasis sobre eso, sobre todo en relación a este tema. Como te decía, bienvenida Magdi, querida. Hola Marisol, hola Gisela, buenas tardes, ¿cómo están? Gusto estar acá con ustedes. Hola. Gracias, saludos. Magdi, qué bueno que ya pudiste acompañarnos. Magdi, en la presentación, incluso Gisela lo comentaba, esta maravillosa noticia, esta maravillosa iniciativa, tiene una serie de colaboradores, ¿no? Esta línea de psicoapoyo de ABESA, por Nosotras de ABESA, tiene una serie de colaboradores y sería interesante pues que tú nos pudieras comentar, porque esto me parece fundamental, porque sigue mostrando que solos, ¿verdad? Solos no estamos, y que de lo que se trata es que juntemos voluntades, juntemos esfuerzos. Cuéntanos, Magdi. Sí, por supuesto, gracias Marisol. Fíjate, esta iniciativa, digamos, entra en el marco de un proyecto que venimos desarrollando con la Unión Europea. La Unión Europea tiene dentro de sus políticas prestar cooperación en los países, y la delegación en Venezuela abre, digamos, la posibilidad a organizaciones de la sociedad civil para desarrollar proyectos de desarrollo, digamos, para ejecutar acciones a favor de las comunidades.
y del país, por supuesto. Entonces, en estos, digamos, para estos recursos, ABESA, junto con Aliadas en Cadena, presentamos un proyecto que es el proyecto que lleva por nombre artístico Por Nosotras. Y es un proyecto que va dirigido a, por una parte, fortalecer las organizaciones de mujeres, mostrar, digamos, un poco cuál es la realidad de los derechos humanos de las mujeres en el país, pero adicionalmente promover servicios, promover atención y apoyo directo a las mujeres. Por eso, por ejemplo, en el marco de este proyecto, parte de los recursos van dirigidos a fortalecer las actividades de capacitación en tecnología que desarrolla Aliadas en Cadena desde hace varios años. Entonces, hay recursos que van dirigidos, y bueno, y además esa formación en tecnología en estos tiempos donde la comunicación es sobre todo por estas vías tecnológicas, tiene mayor sentido, ¿no? Claro. Y digamos, en el componente que está más al frente de ABESA, en principio veníamos trabajando con una cantidad de actores clave para fortalecer también organizaciones de mujeres, y dentro del contexto de pandemia, bueno, se nos abre la posibilidad de reorganizar recursos en función de las principales necesidades que la pandemia trae como consecuencia, es decir, de los principales problemas derivados de la pandemia. Entonces, es allí cuando surge la idea de montar este servicio y bueno, claro, ahora es que ha sido posible la implementación, pero es una idea realmente que es como respuesta, se da como respuesta al aumento de la violencia contra las mujeres en esta situación de pandemia, ¿no? Y por tanto, el recurso o la idea de que sea vía telefónica tiene que ver con este contexto, ¿sí? Entonces ahí estamos vinculando varios elementos y claro, la experiencia que tiene ABESA en atención psicológica, en violencia contra las mujeres, de violencia sexual, violencia de pareja y diversas manifestaciones de violencia contra la mujer, bueno, la estamos capitalizando, y de la mano con Gisela, que tiene experiencia en la atención psicológica vía telefónica, pues nos parece que es una gran combinación. Absolutamente, absolutamente. Y además que a mí me parece muy poderosa la iniciativa, puesto que además ustedes se han ocupado de entrenar a las especialistas que son mujeres, psicólogas. Eso me parece un tiro al piso, ¿ah? Entonces creo que es importante como comentarlo, ¿no? Este entrenamiento que además ustedes han tenido con ellas, ¿hacia dónde está orientado? ¿En qué consiste? ¿En qué ha consistido? Me parece importante destacar esto. Bueno, sí, totalmente, bueno. Totalmente. A ver, Gisela, adelante. Sí, creo que es importante, como ya te decía Marisol, tú que en algún momento recibiste la capacitación, la característica que tiene esta línea tan especial es precisamente la formación en primeros auxilios psicológicos por teléfono, que yo siempre he hecho mucho énfasis en que es toda una metodología de trabajo que requiere preparación y capacitación, y que ahora se combina además con la especialización de las psicólogas que operan la línea en atención en violencia, que también es una rama dentro de la psicología que requiere capacitación, experiencia, digamos, y manejar toda una serie de informaciones de tipo teórica y de tipo práctica para ayudar a estas mujeres, pues por la calidad, digamos, de la situación y todo lo que acompaña a la situación de violencia contra las mujeres. Entonces, se necesita que las personas que trabajan en esta área tengan esa capacitación, y lo que hicimos entonces fue combinar esa experiencia de ABESA para nuestras psicólogas que operan la línea por turnos con la experiencia en primeros auxilios psicológicos por teléfono. Sí, sin duda hay una sensibilidad necesaria, pero también hay una visión, y detrás de esa visión, conocimiento, ¿no? Que no todos por ser psicólogos, y estamos en la fila, podemos dar fe de ello, no por ser psicólogas o psicólogos la tenemos. Así que eso es muy importante, ¿no? Me parece también, te decía yo, Gisela, y le comentaba Magdi, la importancia de hacer la distinción, todo porque
Tenemos 3 colegas aquí, esto es un lujo, ¿no? Entonces, fíjate, a ver, la psicoterapia tradicional, la psicoterapia breve de urgencia y el método psicológico, aunque parecen lo mismo, no lo son. Entonces, y mucho menos cuando tenemos la oportunidad que estas acciones tengan este enfoque que tiene que ver con lo que durante muchísimos años ha capitalizado. Cuéntenos ustedes, por favor, a la audiencia, ¿cuál es la diferencia? Te cedo la palabra, Magdi. Ajá, bueno, muy bien. Ok, fíjate, ¿cuál es la diferencia? Los primeros auxilios psicológicos son puntuales, se prestan en situaciones de crisis, están dirigidos a abordar a una persona, en este caso a una mujer, cuya crisis esté vinculada con una situación de violencia. Entonces, ahí, por ejemplo, la psicoterapia breve no necesariamente tengo una persona en crisis. Yo puedo acudir a una psicoterapia breve ante una situación problemática, pero que no necesariamente yo, ¿verdad?, me encuentre en una situación. Puede ser de urgencia, puede ser que esté necesitando una respuesta rápida o una intervención precisa, pero aquí la particularidad es que los primeros auxilios psicológicos tienen que ver con la urgencia. Es como si estuviéramos trabajando, es como que, para ponerte un ejemplo y a la audiencia, bueno, una cosa es la emergencia hospitalaria y otra cosa es la consulta externa, ¿sí? Que puede ser una consulta rápida o puedes tener un tratamiento prolongado. Puede ser que yo requiera un tratamiento puntual y preciso y eso puede ser una psicoterapia breve, pero hay otras, digamos, en otras situaciones en donde requerimos, que estamos en crisis, que estamos en urgencia, necesitamos primeros auxilios psicológicos. Es como la supervivencia, pudiéramos haciendo la comparación. Es una respuesta, si se quiere, de supervivencia emocional. De hecho, los primeros auxilios psicológicos están muy vinculados a prevenir suicidios, a prevenir, digamos, expresiones emocionales mucho más críticas, mucho más complejas, tanto así como en una emergencia médica, bueno, para salvar vidas. Un poco así. Un poco así. Sí. Los primeros auxilios psicológicos desde el punto de vista emocional es una atención de urgencia ante una situación crítica. Incluso, por ejemplo, si puedo llamar yo, es que esté en crisis, ¿verdad? Si yo estoy viviendo una situación, estoy sobrepasada en mis capacidades, pero también puede ser que la persona que esté al lado mío, como decía Gisela, la persona que esté al lado mío me esté viendo en crisis y esta persona no sepa qué hacer, ¿verdad? Exacto. Y que esta crisis, claro, no sé, voy a poner un ejemplo, acabo de ser víctima de una violación sexual. Bueno, a ver, en esa situación puedo estar en shock, impactada, ¿sí? Hay una cantidad de situaciones, incluso la persona que está a mi lado, que puede ser mi mamá, que puede ser mi hermana, que puede ser X, una persona, sí, ¿verdad? Pudieran también estar casi que acompañándome en la misma crisis, ¿no? Entonces, totalmente, claro. Entonces, en una situación de esa naturaleza, ¿a quién llamo? ¿A dónde acudo? Esa es la especificidad. Sí, y yo quiero agregar algo también muy importante para que justamente la gente no se confunda, porque muchas veces el hecho de que, bueno, sean psicólogas quienes están atendiendo, la gente piensa que puede plantear todos sus problemas y va a resolver con una llamada telefónica sus problemas psicológicos y emocionales. Suele pasar. Exacto. Eso. Sí, pero no. ¿Qué es lo que significa una intervención en crisis? Bueno, básicamente una crisis es un estado emocional desorganizado que va a generar una serie de síntomas en la persona. Por lo general le genera mucha angustia, le generan como muchas dudas, se siente que está en peligro, pero esa crisis emocional, cuando la gente decide hacer la llamada, es porque ha habido un evento desencadenante, ¿sí? Y ahí es donde está, digamos, lo primario, lo urgente del asunto, sí, que normalmente han pasado cosas en el pasado inmediato. Nosotros llamamos o estipulamos un periodo de crisis desde el momento de la ocurrencia del evento hasta 72 horas, ¿verdad? Y eso se puede prolongar emocionalmente hablando, la sintomatología, hasta 6 semanas.
Pero cuando la gente llama, normalmente en crisis, es porque algo está pasando en su interior, ¿verdad? Que le asusta mucho. Por lo general pueden ser síntomas asociados a una crisis de ansiedad, la gente no puede dormir, se siente que está en peligro pero no sabe por qué, tiene un llanto fácil y no entiende por qué está llorando tanto. Y claro, en la situación de crisis no permite verle claramente qué es lo que ha desencadenado esa situación o la sumatoria de cosas que viene arrastrando y que desembocan en este estado emocional desorganizado, que es lo que generalmente hace que la gente busque ayuda a través de la línea telefónica. Exacto, pero es una ayuda muy específica. ¿Por qué? Porque los primeros auxilios psicológicos tienen unos objetivos muy claros. Primero es facilitar la catarsis, precisamente que la gente pueda hablar de eso que está sintiendo, que pueda desahogarse, vamos a decirlo así, y va a recibir la contención emocional. Ayudar a calmarse, ¿verdad? A centrarse en los síntomas, desmitificar o eliminar esas distorsiones que tiene en su cabeza acerca de lo que le está pasando. Y una vez que está tranquila, entonces ayudamos a la persona a ver cuál es su situación, cuál es el problema, ¿verdad? Más importante y que tiene que empezar a buscar la ayuda para resolverlo. Porque la crisis emocional es una cosa que es temporal, pero el problema sigue, el problema va a estar ahí, el problema hay que resolverlo. Entonces, los primeros auxilios psicológicos son el primer paso en la búsqueda de soluciones al problema, ¿sí? Por eso es que generalmente los primeros auxilios psicológicos se dan en una sesión, cuando es presencial, o en una llamada, para justamente ayudar a la persona a centrarse, evaluar su realidad, cuáles son sus recursos, cuál es el problema más inmediato que tiene que resolver y empezar a hacer las acciones necesarias para esa resolución. Y para eso va a necesitar probablemente otros profesionales de ayuda u otras organizaciones hacia las cuales se les va a referir o a remitir. Eso sería básicamente primeros auxilios. Muy claro, Gisela. Fíjate, ya hay una cosa que vamos a seguir, por supuesto, contando y sobre todo al regreso de este corte que vamos a hacer en breve. Y hay algo que decía Magdi, que quiero destacar y sumar a este planteamiento tan claro que acabas de hacer, Gisela. Y es que, fíjate, además de que la persona puede estar en una situación de crisis, su entorno, como dice Magdi, su mamá, su amiga, su papá, ¿no? Su hermana, caramba, puede estar siendo también objeto de este evento desorganizador y está viviendo la crisis desde otra manera, en otro lugar. Exacto. Y estas personas tengan la oportunidad también de poderse comunicar con una línea como esta para ver cómo ayudan a la persona que está en crisis, tiene un altísimo valor. Entonces, fíjense, vamos a ir al corte, y a la vuelta es interesante dos cosas, tanto para ti, Gisela, como para Magdi. La primera de ellas es, y porque yo siempre insisto mucho en que hay que aclarar a la audiencia, ¿verdad? ¿Cómo es esto? ¿De qué se trata todo lo que es la perspectiva de género que nos acompaña en el abordaje del gran problema de la violencia? Entonces, ilustrarle a la audiencia cómo es esto sería muy, muy importante. Y lo segundo sería, muy bien, Gisela, tengo una opción. Llamo a la línea, ¿con qué me voy a entrar? Pero a esas dos cosas las vamos a conversar la vuelta. Y ustedes, querida audiencia, no se muevan ahí, que lo mejor viene a continuación. Ya vemos. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados a partir de las 3 de la tarde por RCR 750 AM.
Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente. Todos los jueves a la 1 de la tarde por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, qué evidencia que estamos de vuelta. Está de vuelta acá Magdimar León, psicóloga, coordinadora general de ABESA, y Gisela Gleno, psicóloga clínica, coordinadora de la línea Psicoapoyo por nosotras de ABESA. Este tema, mis queridas amigas, ha generado mucha polémica en el chat. Ya vamos a comentar algunas de las cosas que están acá. Y les comento pues que habíamos dejado el segmento anterior con dos posibilidades, ¿no? Dos posibilidades de comentarios. Sin embargo, me parece interesante leerles, por ejemplo, Luz Marina Sierra nos dice: profes, qué buen tema. En mi parroquia han asesinado a 3 mujeres en menos de 2 meses, 18, 20 y 24 años, de la manera más horrible. Luis Pérez, fíjense, dice: señora Gisela, ¿será la combinación de pandemia más vivir con el agresor y este régimen hambreador y corrupto? Es la opinión del señor Luis Pérez.
Luz Marina nos contesta también, el problema es grave, por favor hagan una campaña que llegue a todos los sectores. Más abajo, a ver, amigas, es una pandemia, una situación de necesidad que estamos viviendo, por favor, hagan un estudio, encuestas, etcétera. No es por teléfono, hacer una campaña por todos los medios, es alarmante los asesinatos. Y aquí Luis nos dice, no dejen de dar los números de contacto para poderlos llamar. Bueno, esto es un ejemplo de lo que en el chat dispara este tema. Y había dejado a ver, antes de irnos, justamente esto, ¿no? Como, fíjate, lo que ellos comentan aquí, no es solo la pandemia, es un tema, el asesinato brutal, es todo lo que estamos viviendo, la emergencia humanitaria compleja. Y en este caso, mi querida Magdimar, creo que mostrar cómo este tema de género, cómo nos afecta distintamente, es fundamental dentro de lo que es la línea. Sí, me parece además que es una pregunta súper pertinente porque lo primero que hay que entender es que la violencia contra las mujeres, y pudiéramos decir que todas las formas de violencia no derivan de problemas psicológicos. Es decir, la violencia contra las mujeres es un problema que se desprende de factores culturales, del aprendizaje que tenemos sobre lo que es ser hombre, lo que es ser mujer, cómo son las relaciones de pareja, cómo yo respeto o no respeto a la otra persona y cuál es el concepto que yo utilizo o que yo manejo para resolver conflictos. Si yo parto de la base de que la violencia está legitimada y es válido que yo ejerza violencia para resolver mi diferencia con el otro, ¿verdad? O con la otra, de que yo con mi pareja, entonces aquí se trata del que golpee más fuerte, del que hable más fuerte. Estamos valorando la violencia. Efectivamente, esto nos genera consecuencias sociales. Y estas consecuencias sociales de este problema tienen un impacto emocional en las personas, ¿ok? Entonces, ¿desde qué enfoque nos manejamos? Bueno, de entender que la violencia contra las mujeres tiene una base cultural, una base social que se expresa en la psique, ¿verdad? Y atraviesa la psique de todas las personas, ¿no? Tenemos un enfoque que pudiéramos llamar, aquí en Venezuela no se utiliza muchísimo ese término, no está suficientemente desarrollado, pero trabajamos desde la psicología feminista, que incorpora estos elementos en el análisis y en la evaluación. Y entendemos además, y en el tratamiento, ¿no? O la psicoterapia, y entendemos el abordaje psicológico de manera integral. ¿Y qué quiero decir con integral? De que estamos considerando los aspectos psicoterapéuticos propiamente dichos, ¿verdad? O los más vinculados al ámbito de la psicología clínica, pero también consideramos importantes lo que tiene que ver con el abordaje psicojurídico. ¿Ok? Entonces, evidentemente reconocemos que la violencia es un delito que se debe promover la denuncia, que se debe garantizar el acceso a la justicia. No se trata solo de, bueno, siéntete mejor, ¿sí? O sea, no es solo un alivio de los síntomas. Hay un problema real y fíjate, uno de los comentarios que hacen en el chat, caramba, tantas chicas asesinadas en un tan corto periodo de tiempo, bueno, significa que el abordaje no se puede quedar en un alivio sintomático, no es solamente, o sea, no es exacto, es algo que debe motorizar, generar cambios y desarrollar acciones que garanticen pues la protección y que garanticen la vida. Porque la expresión máxima de la violencia física es el femicidio. Y la expresión máxima de la violencia psicológica es la inducción al suicidio. Entonces, aquí tenemos dos consecuencias extremas que debemos abordar. Y estoy de acuerdo, evidentemente aquí tenemos una labor directa hacia quienes están sufriendo las consecuencias, pero evidentemente que hay que hacer un trabajo comunicacional, que este problema sea rechazado por todo el mundo, que nos demos cuenta cómo podemos estar reproduciendo estereotipos de violencia, cómo podemos estar avalando comportamientos violentos y pues no nos damos cuenta. Sí, hay que abonar.
Sí, señor. Desnaturalizar la violencia como forma de relación. Nuestros niños lo aprenden inclusive. Así que eso es tremendo, fundamental lo que tú estás diciendo, Magdi, porque es simplemente empezar, no, es seguir trabajando por esto que significa el alivio, pero conectándolo con todo el resto del trabajo que hay que hacer para poder evitar, para poder hacerle frente a este problema tan importante, ¿no? Yo le decía también, antes de irnos al corte, a ver, una mujer o una persona, hombre, porque aquí están digamos, muy activos también los hombres, cosa que me parece bien importante, ¿no? Qué bueno. Entonces, uno de ellos, sea un hermano, sea una víctima, llama, Gisela, llama a la niña. ¿Con qué se encuentra? Bueno, primero que nada, voy a ver el número, después lo repetimos al final, pero por favor. Es una llamada a un número local, 0212-414-5114. Y van a marcar o a escoger la opción número 1. Y va a caer la llamada a una operadora. La operadora es una psicóloga, ¿verdad?, que lo va a saludar, se va a identificar y le va a dar entonces el espacio a la persona para que empiece a hablar lo que quiera decir o lo que quiera preguntar, ¿ok? En la medida, ¿verdad?, que va avanzando esta comunicación, es una conversación, ¿sí?, cálida, donde la persona tiene el espacio para hablar libremente, por lo menos desde el lado nuestro, porque es una llamada anónima y confidencial. La persona no se tiene que identificar con su nombre real, y además la información que se maneja es absolutamente confidencial dentro del servicio. Entonces se le hacen una serie de preguntas, ¿verdad? Se le escucha activamente, que es una competencia profesional importante para hacer este trabajo por teléfono. Escuchar activamente significa que todo lo que la persona diga va a ser considerado, registrado, atendido y por supuesto reflejándole a la persona lo que la psicóloga está escuchando, para que la usuaria o el usuario pueda comprender lo que le está pasando. Y para nosotros es importante tener ese contexto. Por eso las preguntas siguen un protocolo, ¿verdad? Hay preguntas de orden, digamos, emocional, psicológico, pero también hay unas preguntas relacionadas con la situación de violencia, que además es parte de los objetivos de la línea, recabar toda esta información para llevar estadísticas, para tomar decisiones, para pensar en hacer investigaciones, claro, y además que la línea de primera mano nos va diciendo qué es lo que está pasando afuera, ¿ok? Con todas estas indagaciones que tenemos que hacer para tener ese contexto de qué es lo que está pasando y poder darle una ayuda efectiva a la persona. Desde el punto de vista de la contención emocional, como te decía, pero también hay un aspecto importante que era el que mencionaba Magdimar, que es que tenemos que hacer lo que llamamos psicoeducación. Es un concepto que viene de la clínica, que se utiliza para explicarle a la persona ciertos trastornos, pero que nosotros aquí lo vamos a utilizar para desmontar estas creencias distorsionadas aprendidas por la cultura, ¿verdad?, acerca de la violencia, precisamente porque se ha naturalizado tanto para las víctimas de violencia, que a veces no se dan cuenta que están en una situación de este tipo, como para las personas que quieren ayudar, ¿verdad? Y que tienen también estas distorsiones típicas, por ejemplo, que es que a ella le gusta, que por qué no agarra sus peroles y se va. O sea, eso es una decisión demasiado difícil y compleja para las mujeres. Entonces, desmontar estas creencias, estos mitos, ¿verdad?, que perjudican o revictimizan a las mujeres, también es parte importante de este trabajo, aclarar esas dudas, ¿verdad?, para los familiares y para las propias mujeres. Porque realmente, ¿qué es lo que nosotros esperamos? De entrada, Marisol, y sabemos quienes trabajamos en esta área que a la gente no le gusta hablar del tema de violencia. O sea, mencionar la violencia, la gente dice, a mí no me pasa eso le pasa a otra gente. Pero la verdad es que todas las mujeres prácticamente hemos sido víctimas de violencia en diversas oportunidades. Entonces, que la gente o las mujeres se den cuenta es un paso importante para poder tomar decisiones y buscar la ayuda pertinente para solucionar su situación particular. Y si ambas, mis queridas colegas, me permiten un inciso, como dirían las abogadas, fíjense, pareciera, ¿no?, que todo esto tiene que ver exclusivamente con el tema de la violencia.
Y resulta que, por ejemplo, nosotros, como tú bien mencionabas, Gisela, me permito un breve apunte, ¿no? En el servicio de psicología acompañando el dolor, que el espectro del motivo por el cual la gente llama es muy amplio. Caramba, tú te das cuenta, ¿verdad? Y es importante ustedes, querida audiencia, que lo sepan. Situaciones, por ejemplo, que tienen que ver, que no parecen tener que ver con la violencia, sino una situación, por ejemplo, que a lo mejor es una decisión que hay que tomar en la casa, el hijo se quiere ir, tiene que salir, tiene que ir, o a lo mejor es una situación, incluso ni siquiera de pareja, sino familiar. Hay expresiones de esa violencia que tiene que ver con lo que McNamara apuntaba. Pareciera que justifican, ¿sí? La visión de esta abuela, la visión de este padre, la visión de esta mamá acerca de dibujas también con el tema de psicoeducación, de que la gente pueda ubicarse también se cuenta que no es solamente la violencia lo que transmite estos estereotipos, esta cosa, sino que es toda nuestra vida y que es importante tomar conciencia de ello, ¿no? Fíjense, y supongan que entonces ahora, ¿qué pasa? Esta persona llama, tiene una situación planteada, por ejemplo, lo comentaba Magnimar, un hecho lamentable de una violación, ¿sí? Caramba, que genera, bueno, la desorganización máxima. ¿Sí? Muy bien, ¿Qué pasa entonces? Ella llama, esta persona llama, mamá o la hermana llama a la línea, y ocurre para plantear esta situación. ¿Y qué pasa entonces? ¿Cuál va a ser la acción siguiente? Porque entiendo, tú lo caracterizas muy bien, es anónimo. ¿Pero qué pasa aquí? Sí, como te decía en un principio, este es el primer paso, ¿verdad? Para solucionar un problema que es mucho más complejo. Entonces, en la medida en que tengamos este panorama claro hacia la situación, es que podemos dar recomendaciones o pautas específicas de actuación, lo que la gente pueda resolver en el momento de acuerdo a sus capacidades, sus recursos, su contexto, pero también hacemos la referencia a otras instituciones según lo que la persona necesite o le pueda servir. Por ejemplo, en el caso de una violencia sexual, tenemos una institución, por lo menos aquí en Caracas, a donde referir. Yo creo que sí también es importante, y aquí necesitamos mucho la colaboración de la sociedad para promover la inmensa necesidad que tenemos de servicios de atención a situaciones de violencia en todos los tipos. Porque en el levantamiento de la información de nuestro directorio para poder referir a las personas, pues nos hemos encontrado que son muy poquitas las organizaciones a nivel nacional que tienen formación o personal capacitado en el tema de atención en violencia contra las mujeres. Lamentablemente Entonces, es así. Sí, es muy lamentable, tenemos ese directorio y hacemos todo lo posible para que el enlace sea con la institución más pertinente de acuerdo al caso, pero sí tenemos que dejar claro que hay una gran escasez en este tema y de verdad necesitamos profesionales, no solamente de la salud, sino de otras áreas, que se formen en el tema de violencia para tener más espacios a donde referir, porque como decía Magdi, o sea, es la atención médica, es la atención psicológica, es la atención legal, es la atención para los hijos y las hijas de esas víctimas de violencia, o sea, es un tema complejo y que es transdisciplinario y que requiere mucha gente formada en el tema para que la atención sea efectiva. Mira, están aquí, Gisela, que por ejemplo en el manejo del duelo, ¿sí? El duelo por la pérdida mayor que es la vida, la pérdida de un estatus, una condición de salud, ¿sí? Hay expresiones muy claras acerca de esta manera de ver toda esta forma como hemos aprendido a ser hombres y mujeres. Y qué importante es poder justamente trabajar eso. Pero como tú bien dices, son muy pocos los establecimientos, sin contar que los establecimientos de salud como tal, no digamos los que responden a las iniciativas de la sociedad civil, sino los establecimientos de salud, digamos, públicos, del Estado. Son muy pocos los que están funcionando, muy pocos los que están funcionando. Y muy pocos los que están formados en estas áreas. Hay una pregunta aquí, yo me voy a permitir hacérselas porque me parece que hay que aclararle a esa gente que pregunta, ¿por qué solo psicólogas mujeres?
Ajá. Yo puedo contestar eso porque efectivamente, las mujeres son nuestras principales usuarias que van a hacer las llamadas, y ya está absolutamente estudiado de que se sienten más cómodas, con más libertad a la hora de hablar con otra mujer, porque pensamos que las profesiones son neutras, y eso no es cierto. No es verdad. O sea, no es lo mismo que yo sea psicóloga a que sea psicólogo. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando con una persona, ¿verdad? Incluso, supongamos, en la línea de atención telefónica no la estamos viendo, pero estamos escuchando su voz. Y las cosas que digo, cómo las digo, si le digo o no le digo, dependen también con quién estoy hablando. Y definitivamente hace una diferencia significativa si, por ejemplo, volviendo al ejemplo que tú acabas de colocar, una mujer acaba de ser violada y le atiende un hombre. No es lo mismo. Entonces, la aproximación definitivamente, o sea, es que partimos de la idea de que no somos neutros al género. El género importa. El género de quien me escucha importa. El género de quien me atiende importa. Y un poco quiero aprovechar el espacio para comentar rápidamente, complementar a lo que Gisela acababa de decir, a tu pregunta. Bueno, ¿y qué se encuentra ahí? Ajá, la escuchan y qué más, ¿no? Bueno, fíjate, hay una cantidad, además de lo de la psicoeducación, hay una cantidad de informaciones que son valiosísimas, que las mujeres no tienen, que las víctimas no tienen. Por ejemplo, anticoncepción de emergencia ante una violación sexual, kit de prevención de infecciones de transmisión sexual a la hora ante una violación sexual. Si yo estoy en tal comunidad, ¿cuál podría ser la institución más cercana a mí? ¿Cuál es la ruta más corta a seguir luego de, ¿verdad?, de que yo me estabilice emocionalmente y comience a dar el primer paso? Ese primer paso, la idea es no hacerlo lo más largo o lo más engorroso posible, sino más corto. O sea, ahí hay una cantidad de detalles, ¿verdad? ¿Cuáles son los servicios que sí están funcionando? Es decir, es hacer una referencia efectiva, ajustada a las necesidades de quien está llamando. Fíjate, una cosa que no ha dicho Gisela, hemos hecho recaudación de información a nivel nacional, con el objetivo de poder orientar a personas que llamen de distintos lugares del país, no solamente de Caracas. Claro. Sin lugar a duda, tenemos un déficit institucional gravísimo, pero bueno, tener la línea y que de alguna manera esta atención sea mejor canalizada, la persona sea mejor orientada, hace una diferencia fundamental. Cosas como que yo necesito llevar pruebas para el delito, para poner la denuncia, de explicarle, no, mire, usted puede tener su relato, no sé, son informaciones valiosísimas que también forman parte de lo que se brinda en la línea. Mis queridas amigas, fíjense bien, ya me están haciendo señas para que cerremos, pero por supuesto que necesitamos cerrar con las redes de ustedes y el teléfono. Pero solamente quiero hacer un comentario. Aquí hay una persona que dice: Esperanza Cortés, buenas, muy buen programa. Me gustaría poder unirme para ayudar. Tengo alguna experiencia como compartir con las mujeres maltratadas. Y así las mujeres tienen que, fíjense, que empoderarse, ¿no? Dice aquí. Entonces, fíjense un programa como este, como al final es justamente lo que la gente está pidiendo. Así que, por favor, las redes sociales de ustedes, las líneas los tonos de la línea, por favor, para que podamos, la gente pueda tomar nota. Y de todas maneras, las redes nuestras van a aparecer. Bueno, yo quiero cerrar, bueno, además de repetir el teléfono, que es 0212-414-5114, marcar opción 1. Mi mensaje para las mujeres, que es el eslogan de la línea, es: tu voz es tu poder. Así que estamos para escucharte. Gracias, Marisol. Gracias, Magdi. De verdad que gracias. Gisela, una última cosa, quizás, Gisela, para la audiencia que nos
¿Escucha? Solamente, bueno, que cuenten con nosotras de martes a sábado desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Está disponible la línea, en una llamada gratuita o económica, confidencial y anónima. Que se atrevan porque allí las vamos a escuchar y bueno, que usen su poder para solucionar y salir adelante. Gracias, Gisela. Gracias, Magdalena. De verdad que agradecida por este espacio. Tu voz es tu poder, ¿saben? ¿No? Y vamos a agradecerle entonces a la gente que hace posible este espacio. Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, Willy Sarcay en la agencia de producción, Carlita Sons, que siempre me hace más señas que el Penado 14, José Gregorio González en los controles, y a ustedes que tan amablemente nos reciben y además comparten con nosotros sus puntos de vista. Y por supuesto, desearles a ustedes buen provecho. Hasta el próximo jueves. Psicología y Ciudadanía, con la psicóloga Marisol Ramírez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une.